Bien, hermanos, ya estamos en el 20º domingo después de Pentecostés. Como les decía el domingo anterior, estamos cada vez más cerca del fin de año en tiempos de la iglesia. En el día de hoy vamos también acercándonos cada vez más al punto cúlmine del ministerio de Jesús. Jesús que ya está en Jerusalén, que está ahí en plena disputa con los líderes religiosos de Jerusalén, como hemos estado estudiando en las parábolas. Y en el día de hoy el texto o el versículo central, o por lo menos uno de los versículos más recordados de la historia del Evangelio que tenemos hoy, en Mateo 22, 15 al 22, es este texto que nos enseña, o que Jesús dice: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces sean todos bienvenidos, que el Señor los acompañe al meditar en su palabra y los guarde también con su Espíritu Santo para que puedan guardar toda enseñanza en su corazón, especialmente para consolar y atraer paz a nuestras almas con el Evangelio de hoy. Que el Señor bendiga su participación. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y en paz. Amén. Oremos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor todos en la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre, anuncien su salvación todos los días. Proclamen su gloria entre las naciones y sus maravillas entre todos los pueblos. El Señor es grande y digno de alabanza, es temible más que todos los dioses. Todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor es quien creó los cielos. En su presencia hay alabanza y magnificencia. En su santuario hay poder y gloria. Ustedes, familias de los pueblos, tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la honra que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y vengan a sus atrios. Adoren al Señor en la hermosura de la santidad. Tiemblen ante Él todos en la tierra. Digan entre las naciones: el Señor es Rey. El Señor afirmó el mundo y no será conmovido. El Señor juzga a los pueblos con justicia. Que se alegren los cielos y se regocije la tierra. Que brame el mar y todo lo que contiene. Que se alegre el campo y todo lo que hay en él. Que todos los árboles del bosque rebosen de gozo delante del Señor que ya viene. Sí, el Señor viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. El Señor es nuestro Rey. Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La lectura del Antiguo Testamento la encontramos en el libro del profeta Isaías, capítulo 45, versículos 1 al 7. Y tenemos la profecía acerca del ungido que Dios enviaría para ser el mediador del rescate de su pueblo exiliado. Escrito está: yo, el Señor, digo así a Ciro, mi ungido, al cual tomé de la mano derecha para que las naciones se sometan a su paso y los reyes huyan en desbandada, para que las ciudades le abran sus puertas y no las vuelvan a cerrar. Yo iré delante de ti y te allanaré los lugares torcidos,
Haré pedazos puertas de bronce y cerrojos de hierro. Te entregaré tesoros escondidos y te daré a conocer recónditos secretos, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llamó por tu nombre. Por amor a Jacob, por amor a Israel, mi siervo escogido, te he llamado por tu nombre, el nombre que te di, aunque tú no me conocías. Yo soy el Señor y nadie más. No hay Dios fuera de mí. Yo te vestiré para la batalla, aunque tú no me conoces, para que desde la salida del sol hasta el ocaso todos sepan que yo soy el Señor y que aparte de mí no hay otro Dios. Yo soy el que ha creado la luz y las tinieblas. Yo soy el que hace la paz y crea la adversidad. Yo, el Señor, soy el que hace todo esto. Hermanos, esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La lectura de la epístola corresponde a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 al 10. Escrito está: Pablo, Silvano y Timoteo, nos dirigimos a la iglesia de los tesalonicenses en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Reciban ustedes gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Constantemente los recordamos delante de nuestro Dios y Padre por sus actos de fe, por su trabajo, que es fruto de su amor, y por su sufrida esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. Ustedes bien saben que, cuando estuvimos entre ustedes, siempre buscamos su propio bien. Ustedes recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo, aún en medio de muchos sufrimientos, y llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, con lo que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Con ustedes como punto de partida, la palabra del Señor ha sido divulgada, y no solo en Macedonia y Acaya, sino también en muchos otros lugares donde se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios. Ya no es necesario que nosotros digamos nada, porque ellos mismos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirlo y esperar de los cielos a Jesús, su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos y que es quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 15 al 22. Escrito está: Entonces, los fariseos se fueron para pensar en cómo atrapar a Jesús en sus propias palabras. Enviaron a sus discípulos, junto con los herodianos, a decirle: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Sabemos también que no permites que nadie influya en ti ni te dejas llevar por las apariencias humanas. Por tanto, dinos tu parecer. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Pero Jesús, que conocía la malicia de ellos, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda del tributo. Y ellos le mostraron un denario. Entonces él les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y él les dijo: pues bien, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se quedaron asombrados y se alejaron de él. Hermanos, hasta aquí el Evangelio del Señor. Te alabamos, oh Cristo. Los invito a entonar el canto del día, las primeras estrofas de la 1 a la 3. Unamos nuestras voces para adorar al verdadero y único Dios.
Venid nuestras voces alegres unamos al cono celeste del trono alrededor. Sus voces se cuentan por miles y miles, mas todas son una en su gozo y amor. Es digno el Cordero que ha muerto, proclaman, de verse exaltado en los cielos así. Es digno el Cordero, decimos nosotros, pues Él por los hombres su vida dio aquí. Digno eres, Jesús, de alcanzar en los cielos poder y riquezas y gloria y honor, y las bendiciones que darte podemos se eleven por siempre a tu trono, Señor. Queridos hermanos, oremos. Oh Señor, protector de todos los que confían en ti, ten piedad de nosotros, para que teniéndote a ti por soberano y guía, pasemos lo que es temporal y no perdamos lo que es eterno. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Gracia, misericordia y paz de nuestro Padre Celestial, quien resucitó a su Hijo Jesús de entre los muertos, sea con cada uno de nosotros. Amén. Los invito a buscar en sus Biblias entonces el Evangelio del día, Mateo, capítulo 22, versículos 15 al 22. Quienes desean pueden habilitar sus micrófonos. Mateo 22, versículos 15 al 22. Es el texto que viene a continuación de nuestro texto del domingo pasado. Bien, entonces aquí estamos frente a este texto que nos habla acerca de la cuestión del tributo. En el otro encuentro entre los líderes judíos y Jesús, en este clima bastante tenso ya en el que estamos viviendo en nuestro evangelio, como habíamos dicho, tiempos previos a la pasión y final muerte y resurrección de nuestro Señor. Bien, ¿algún voluntario para leer versículos 15 al 17, por favor? Entonces los fariseos se fueron para pensar en cómo atrapar a Jesús en sus propias palabras. Enviaron a sus discípulos justo con los herodianos a decirle: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Sabemos también que no permites que nadie influya en ti ni te dejas llevar por las apariencias humanas. ¿Hasta el 17? Sí, inclusive, por favor. Por tanto, dinos tu parecer. ¿Es ilícito pagar tributo a César o no? Gracias. Es lícito. Bien,
Entonces, la situación que tenemos aquí es que los líderes judíos astutamente comienzan a planear o a ejecutar su plan de venganza contra Jesús. Recordamos que Jesús con las parábolas anteriores había estado exponiendo cómo ellos rechazaron al Hijo de Dios, constantemente lo ha estado acusando de su hipocresía. Entonces ellos ya, como habíamos visto, tenían resuelto matarle, ¿no? Entonces aquí ya empiezan a poner en práctica su plan de venganza. ¿Cuál fue su primera estrategia? Unirse a estos personajes que aparecen aquí, los herodianos, para hacer un complot de manera de poder hacer caer a Jesús. ¿Quiénes eran estos herodianos? Estos herodianos eran partidarios políticos de Herodes. Herodes, rey, recuerden que en Roma gobernaban, por supuesto, el Imperio Romano, pero en el lugar donde, como hemos aprendido, donde habitaba Jesús, en Palestina, así como hoy lo conocemos, tenían gobernantes de la raza propia de los habitantes del lugar. Entonces Herodes era un gobernante judío, pero que debía pagar tributo al César. Pero este Herodes, por supuesto, era de dudosa reputación, especialmente en lo que se refiere a lo religioso. Los herodianos eran simplemente los partidarios de Herodes. Podrían haber sido judíos y tal vez alguno otro no, pero por lo menos eran simpatizantes y que estaban dentro o que trabajaban como políticamente a favor del gobierno de Herodes. Entonces, su función o su caracterización viene por el lado político y no por el religioso, como los fariseos. Ellos sí eran un grupo religioso, una secta religiosa, ¿no? Pero aquí vemos que hay un complot entre entonces fariseos y herodianos para hacer caer a Jesús. ¿Conocen el dicho que dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo? Es mi amigo. Eso es lo que está sucediendo aquí. Fariseos y herodianos no necesariamente se llevaban bien, al contrario. Los fariseos pensaban que no había que pagar tributo porque siempre planeaban y pensaban en que cuando venga el Mesías le iba a librar del Imperio Romano. Los herodianos sí estaban a favor de cobrar tributo y favorecían el gobierno de Herodes, pero aquí se unen por un enemigo en común, Jesús de Nazaret, ¿no? Aquí tenemos en nuestro texto claramente podemos apreciar cómo se cumple aquello que Jesús había anunciado en Mateo 21:38. ¿Alguien que pueda buscarlo, por favor? Mateo 21:38. Y mientras tanto, ¿quién busca Mateo 21:38? Acá está, sí, lo tengo. Marianela, ¿alguien que busque Marcos 3:6? ¿Quién busca Marcos 3:6? Yo. Camila, ya. Camila. ¿Quién busca el Salmo 2:2? Yo. Miriam. Bien. Y Mateo 28:12, perdón. Angélica, ya. En Mateo 21:38 dice así, pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, vamos a matarlo y así nos quedaremos con su herencia. Bien, ¿recuerdan cuando estudiamos este texto de unos domingos atrás, en la parábola de los labradores malvados? Ellos habían resuelto al ver al hijo quedarse con la herencia. Entonces, habíamos dicho que este era un anticipo de cómo los judíos iban a matar, a crucificar al Hijo de Dios, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo acá es que ya se está poniendo en práctica eso, ¿no? Ellos están resolviendo cómo matar a Jesús y están poniendo un plan que en este caso no le sale todavía, no le funciona, pero sí le va a funcionar más adelante. Pero ya se está cumpliendo aquello que Jesús describió en esa parábola. Marcos, capítulo 3, versículo 6, describe la misma situación que tenemos aquí, pero en otro contexto. ¿Qué dice? Marcos 3, 6. Ahí voy. Dice, tan pronto como los fariseos salieron, empezaron a conspirar contra los herodianos para matar a Jesús. Bien, ¿contra los herodianos o con los herodianos?
Contra. Con los herodianos. Ah, bien. Sí, entonces ahí tenemos en otro contexto la misma situación. No es nada nuevo que los fariseos estén conspirando con los herodianos para matar a Jesús. Salmo 2, a ver, ¿será que eso es lo cito? Los reyes de la tierra hacen alianzas, los caudillos se declaran en contra del Señor y de su Mesías, y dicen. Bien, gracias. Los reyes de la tierra se reúnen y se organizan en contra del Mesías. Los reyes de la tierra, que comúnmente están en pelea y en disputa, como Maduro y Trump, están en disputa entre ellos, pero cuando se trata del Mesías, se hacen amigos y todos van en contra del Hijo de Dios. Eso es lo que está describiendo el Salmo 2, que es un salmo mesiánico porque nos habla acerca de la función del Hijo de Dios como Mesías, pero también es profético porque anuncia qué estaría sucediendo con Jesús mismo. Entonces aquí vemos en este tiempo ya crucial para la historia de la vida de la iglesia y de la historia de la humanidad, cercano a la muerte de Cristo, cómo se está cumpliendo este salmo, ¿no? Y finalmente nuestro texto de hoy es un cumplimiento, un anticipo de lo que finalmente sucedería en Mateo 28:12. Dice, estos se reunieron con los ancianos y después de ponerse de acuerdo dieron mucho dinero a los soldados. Bien. ¿Sigo? ¿Sí? Okay. Hasta ahí. Entonces se pusieron de acuerdo con los ancianos, con los líderes, con los principales de ahí, para dar mucho dinero. ¿Para qué era el dinero? Para que dijeran para que... dárselo a... Perdón, adelante. ¿Sí? ¿Angélica? Sí, lo que dice es, ustedes digan que sus discípulos fueron de noche y se robaron el cuervo mientras ustedes estaban dormidos, para mentir, pues. Bien, estaban complotando, estaban usando su influencia económica y de poder para negar la resurrección de Jesús, para tapar toda evidencia, ¿no? Entonces, y también, por supuesto, que es un anticipo de lo que finalmente sucede en el gran complot de los líderes judíos al lograr la crucifixión de Jesús. Bien. Ahora nos enfocamos en la segunda parte. Fíjense cómo ellos se organizan, tienen una reunión antes de enfrentarse a Jesús, se organizan, planean su actuar, su acción, y después van delante de Jesús. Pero como Jesús se muestran como sus enemigos, delante de Jesús, ¿quién es su enemigo para ellos? ¿Ellos se muestran como enemigos o como amigos? Como amiguitos. Como amigos. Como no quiere la cosa. Sí. Que así. Entonces ellos usan esta estrategia de adular para luego apuñalar por la espalda, ¿no? Esto es una estrategia muy usada en una disputa. Si quieres ganarte la confianza de tu enemigo, primero elógialo, gana su confianza, de manera que la persona con la que estás disputando pueda bajar la guardia. Y cuando baje la guardia, ahí le clavas el puñal, cuando ella menos lo espera, ¿no? Eso es lo que estaban haciendo estos personajes aquí, los fariseos y los herodianos, o los discípulos de los fariseos enviados por los fariseos. Bien. Interesante que le dicen, maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Todas las cosas que ellos dicen son ciertas, pero después vamos a ver que ellos en realidad ni siquiera se creen lo que están diciendo, ¿no? Le dicen, no te dejas llevar por las apariencias. Fíjense la ironía que hay aquí. Y ahora lo vamos a ver. Este texto está lleno de ironías, ¿sí? Y todo el Evangelio, al fin y al cabo, a veces está lleno de estas ironías. Por ejemplo, en el caso de David, ¿recuerdan la historia de David y Goliat? Había muchos soldados que con grandes armaduras y todo no se atrevían a pelear contra el gigante Goliat, el filisteo. Pero Dios, que conoce los corazones, vio que David, vio en David un buen prototipo para su propio hijo, para su propio ungido, para su propio Mesías, porque vio en una persona que confiaba en Dios por sobre todas las cosas. Entonces, aunque David era un pastorcito de ovejas, que era joven, que no tenía fuerza suficiente, Dios no se dejó llevar por las apariencias y lo puso a él en ese lugar. Bien,
esta pregunta, ¿es lícito pagar tributo al César o no? Esa pregunta de ¿es lícito? Ya la hemos visto anteriormente en los evangelios. Y es lícito, lo que quiere decir para los fariseos, es si es correcto de acuerdo a la ley. Porque el fariseo era alguien que cumplía la ley a rajatabla. Entonces, la pregunta era, ¿está bien? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice el Pentateuco con respecto a esto? ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Entonces, ellos ya habían, en Mateo 12:10, ya habían hecho estas preguntas en relación a si era lícito sanar en día de reposo. Le habían preguntado si era lícito para el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Le habían dicho, los discípulos no están haciendo lo que es lícito, porque los discípulos estaban trabajando en un día de reposo. Cuando Juan el Bautista reprende a Herodes, fíjense, aquí entra Herodes otra vez en el asunto, cuando Juan el Bautista reprende a Herodes porque se había robado la mujer de su hermano, le dice, no te es lícito tener a esa mujer, así como lo tenemos en Mateo 14. Pero a Juan el Bautista, ¿qué le pasó por hacer eso? Cortaron la cabeza, Exacto. lo mataron. Bien. Entonces, eso es lo que ellos estaban preguntando, si está correcto de acuerdo a la ley pagar tributo al César o no. Pero esta pregunta es bien capciosa, es capciosa por definición, porque es una pregunta que trae un engaño por detrás, que no revela su intención verdadera, o que tiene su intención oculta, ¿no? Pero se ubica por lo menos en el ámbito de lo terrenal. La pregunta está enfocada al pago de tributos, es decir, a si un ciudadano, si está bien que un ciudadano pague los impuestos, ¿no? No tiene que ver con una pregunta de doctrina espiritual, por así decirlo. Está enfocada en lo terrenal, en lo de abajo. Pero fíjense, esta pregunta tiene dos respuestas posibles o esperables. Una puede ser sí y una puede ser no. A ver, los invito a que reflexionemos. ¿Qué pasaba si Jesús decía que sí? Es lícito pagar el tributo al César. ¿Qué podía pasar? ¿Se les ocurre? Entonces ahí como no iba a estar a favor del pueblo, porque obviamente el pueblo judío, bueno, casi todos, querían liberarse, ¿no es cierto?, de los impuestos al César. Entonces, creo que si él decía que sí, iba a tener más enemigos, o la gente iba a decir que era una traición, como que estaba favoreciendo a Roma. Bien, bien. Perfecto. Eso es una de las cosas que podía pasar si Jesús respondía que sí. ¿De quién se ganaba el reproche? Jesús. Sí, pero Jesús, ¿de quién? ¿De quién se ganaba el reproche entonces? Bien. De los mismos judíos, como dice Mariana, De los ¿no? mismos judíos. Sí, exacto. Entonces, ¿quiénes estaban esperando que Jesús diga que sí? ¿Los fariseos o los herodianos? Fariseo. Los dos. Los fariseos. Bien, Los fariseos. porque si Jesús responde que sí, ellos podrían acusarlo de blasfemia, puesto que César se consideraba a sí mismo Dios. En ese caso, intervendrían los fariseos. Ellos iban a decir, no, este está blasfemando, tenemos razones para meterlo preso, ¿no? Bien. ¿Qué pasa si Jesús dice que no? No es lícito pagar tributo al César. Quedaba súper bien con los judíos, con el pueblo. Pero, ¿con quién quedaba mal? Con los herodianos. Con los herodianos. ¿Y con el imperio? Con el imperio romano, que lo iba a ver como un subversivo. Eso. Exacto. Si Jesús contestaba que no, podrían acusarlo de sedición contra el imperio y de traición. Y en ese caso intervendrían los herodianos, la parte política, ¿no? Entonces, fíjense, es una pregunta tramposa con ya todo pensado, ¿no? Si Jesús decía que sí, iban a caer sobre él los fariseos. Si Jesús decía que no, iban a caer sobre él los herodianos y lo iban a acusar de traición al imperio, ¿no? Bien, pero Jesús, ¿cómo responde? Él conoce lo que ellos afirman, pero no lo creen. Jesús sí, en realidad sí lo hace. Y sí lo conoce. Sí conoce, no juzga por las apariencias humanas, sino que conoce los corazones. Entonces, ¿cómo los llama?
con esta otra vez, de la misma manera que ya Juan el Bautista mismo estaba predicando en los primeros días de su ministerio en el desierto. Hipócritas, raza de víboras, ¿no? Inmediatamente el Señor, que conoce los corazones, pone en evidencia su maléfica estrategia, mostrando que en realidad ellos no creían lo que decían. Los fariseos y los herodianos no creían que Jesús era el maestro bueno, que no se deja manipular, que maneja la verdad. Ellos no creían todo eso. Sin embargo, la ironía es que era cierto, ¿no? También Jesús dice en otro lugar, hipócritas a los fariseos. Bien profetizó Isaías sobre ustedes cuando dijo, este pueblo de labios me honra, de la boca para afuera, mas su corazón está lejos de mí. ¿No? Este pueblo aparenta, muestra apariencia de que me honra, de que adora a Dios, de que alaba al verdadero y único Dios, pero en el corazón está lejos, está afuera. ¿Por qué me tienden trampas? Pregunta Jesús. Alguien que busque Salmo 141, 9 al 10 y otro Jeremías 5, 21 al 27, por favor. 141. Salmo 141. Salmo 141, 9 al 10 y otro Jeremías 5, 21 al 27. Yo sigo Jeremías. Jeremías, Marinela, y Miriam busca el Salmo, ¿ya? Ya lo tengo. Ok. Entonces, esta pregunta, fíjense, ¿por qué me tienden trampas? Perdón. Este es el modo de actuar de los fariseos, es propio de su actuar. Y es perverso, y es el mismo que está descrito en este Salmo. Por ejemplo, dice, Protégeme de las trampas que los malvados arman y tienden contra mí. Hazlos caer en sus propias trampas y permíteme ponerme a salvo. bien, protégeme de las trampas que los malvados ponen delante de mí. ¿Y qué? Y hazlos caer en sus propias trampas. Esto es lo que sucede en nuestro texto, hermanos. Quieren poner una trampa delante de Jesús, pero ellos mismos caen en su propia trampa. Este salmo, el contexto de este salmo es cuando a veces los judíos, los que vivían en esa tierra de valles y entre montañas, tenían que pasar por caminos complicados. Entonces los bandidos lo esperaban escondido en algún lugar y le tendían una trampa. O le ponían una red, era muy famosa una trampa de una red, que lo atrapaban con esa red a los que caminaban por esos caminos en el valle. O también era muy famoso hacer un pozo en la tierra y que quede tapado con hojas o cualquier cosa parecida, de manera que uno vaya caminando, piense que es tierra sólida, pero se caiga en ese pozo. Entonces, de eso pedía el salmista que lo libre, pero es lo mismo esto se cumple con nuestro texto de hoy, con situaciones así, ¿no? Y también, esto no es solo un pecado denunciado contra los líderes judíos, sino también es un pecado del propio pueblo de Dios, denunciado por ejemplo, Jeremías. Jeremías 5:21 dice, ahora escucha esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. ¿No van a tener temor de mí? ¿No van a temblar en mi presencia? Ante mí, que con arena les puse límites al mar. Esta es una ley permanente que no se puede quebrantar. Aunque se levanten tempestades, no podrán rebasar esos límites. Aunque bramen las olas, no pasarán de allí. Palabra del Señor. Hasta el 27. Perdón. Y dice el 23, pero este es un pueblo que tiene un corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Jamás se pusieron a pensar, mostremos ya temor del Señor, nuestro Dios, que a su tiempo nos da la lluvia temprana y la tardía, y que nos respeta los tiempos establecidos para la siega. Con sus iniquidades han impedido todo esto. Con sus pecados han apartado de ustedes el bien. Entre mi pueblo se ha encontrado gente impía, que a semejanza de los que ponen trampas para los pájaros, se ponen al acecho para atrapar a sus semejantes.
Sus casas parecen jaulas llenas de pájaros, pero están llenas de engaño. Fue así como se hicieron grandes y ricos. Aunque fuerte el... Texto durísimo, ¿verdad? ¿Cierto? Texto durísimo que denuncia la gran impiedad de Israel delante de su Dios, aquel Dios que lo creó, aquel que formó el mar, que hizo todas las cosas, ¿no? Y es cómo ellos pretenden que yo deje pasar esto por alto, ¿no? Ellos tienden trampas sin ninguna preocupación por detrás, como que ignoran que Dios mismo fue quien los creó, ¿no? Y tantas otras cosas, ¿no? Y tienden trampas a sus semejantes, ¿no? Cómo actúan delante de Dios. Y realmente no lo reconocen a Él como el Dios Rey, creador de todas las cosas, ¿no? Bien. Esto. Es interesante, el verbo aquí que se traduce en este caso como tender trampas, se puede traducir como tentar también, o como poner a prueba. ¿Sí? Y esto ya lo habíamos tenido presente en relación a los líderes judíos, por ejemplo, en Mateo 16:1, si alguien quiere buscar, por favor, Marcos 8:11 y también 10:2. Entonces, en este caso, todos son sinónimos. Tender trampas, poner a prueba en el sentido de querer hacer tropezar, ¿no? Y tentar. Tentar tiene este peso, este significado, ¿no? Tentar a Dios es ponerle pruebas. Perdón, en Mateo 16:1 dice, los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba y le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Gracias. Entonces, es lo mismo, ¿no? Aquí se traduce como poner a prueba, pero es el mismo verbo usado en el idioma griego en que se escribió el Nuevo Testamento. Pero lo que en realidad muestra esto es el carácter satánico de las obras de los fariseos y del pueblo. Este no es un actuar movido por Dios y su misericordia. Este es un actuar de aquellos que están cautivos y seducidos por el diablo y sus consejos de mentira. Este es el verbo también usado para describir la tentación de Jesús en el desierto por parte del mismo diablo. Entonces, Mateo 4:1 dice que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, para ser puesto a prueba, para que el diablo le ponga trampas. Eso es lo que sucede, ¿no? Es el mismo verbo. Y por supuesto que este es el mismo actuar de la serpiente ante Eva, donde la serpiente le tiende la gran trampa de hacer dudar a la mujer de la palabra de Dios. Incluso es una prueba también para el hombre que está en el Edén en compañía de su mujer y que también cae en el mismo juego de decir, de no intervenir ante las palabras de la serpiente que estaba hablando con la mujer y seduciéndola, porque pensaba tal vez que no era algo tan malo, ¿no? Claramente, los maestros de la ley, fariseos, transgreden su propia ley. ¿Por qué? Mateo 4:7. ¿Algún voluntario para leer? 4:7. Sí. Dice, Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Gracias. Esto que Jesús está citando, está trayendo a colación el texto de Deuteronomio 6:16. Le dice claramente, Jesús está citando al diablo mismo, no tentarás al Señor tu Dios. No hagas lo que los fariseos y los escribas y los herodianos están haciendo aquí y que hacen durante todo el evangelio. No tentarás al Señor tu Dios. Eso es lo que se está diciendo aquí. No le pondrás trampas al Señor tu Dios. Y eso es lo que precisamente estaba ocurriendo aquí, porque Jesús es el mismo Dios del Antiguo Testamento en persona.
El mismo Dios que habló con Moisés, con los profetas, con Jeremías, con todos ellos, que estuvo en la creación y que reprendió a Adán y Eva, es el mismo Dios que estaba en naturaleza de hombre caminando entre ellos. Entonces, aquí claramente se cumple o se ve que los maestros de la ley están transgrediendo su propia ley al querer acusar también incluso al mismo Hijo de Dios. Bien. Jesús les pregunta, ¿por qué me tienden trampas? Y los acusa de hipocresía, pero no les deja responder. Después, él intercede y cambia un poco el foco de la discusión. Recuerdan que comenzó, recordarán la doctrina de los dos reinos. Reino de la izquierda tenía que ver con la autoridad. ¿Qué autoridad? La autoridad civil. Civil, correcto, el gobierno temporal. ¿Y el otro reino, el de la derecha? El reino espiritual. El reino espiritual. Los dos son de Dios, pero uno tiene que ver con el orden civil, con las leyes civiles, autoridades civiles, y el otro es con el poder eclesiástico, el poder de la iglesia, de perdonar o retener pecados. Entonces, Jesús lo que va a hacer de a poco es demostrar cómo la pregunta que ellos ponen en términos de un problema terrenal, en realidad es un problema espiritual de ellos. Y les pide, muéstrenme la moneda del tributo. Ellos le muestran un denario. Un denario, recordarán, una moneda que se le daba por la paga de un día de trabajo. Entonces les preguntó Jesús a los fariseos, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos respondieron, del Kaiser, del César. Y él les dijo, pues bien, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y eso es lo nuevo. A Dios lo que es de Dios. Ahora vamos a llegar a ese punto. ¿De quién es esta imagen? El Evangelio, como hemos aprendido, no abole el reino terrenal, sino antes bien ordena la sumisión a las autoridades seculares, quienes actúan como representantes de Dios mismo. Esto claramente los fariseos no lo entendían. Ellos no entendían la doctrina de los dos reinos, porque para ellos dar tributo al César estaba mal. Y continúa, y la inscripción, también pregunta Jesús, y ahí tenemos una imagen de un denario. La imagen y la inscripción, en este caso, del denario que tenían ellos en su mano, correspondían a Tiberio César o a Tiberius, que era identificado como el hijo del divino Augusto César. ¿Vieron? Augusto César fue el primero en la dinastía de los Césares, o de la dinastía Augusta, digamos. Y el César que gobernaba aquí, en tiempos en que esto está sucediendo, donde está transcurriendo históricamente el relato de esta disputa, el César en el poder era Tiberio César. Y a Tiberio se le conocía, como digo, como el hijo del divino Augusto. Y fíjense la ironía. Es el hijo del divino, ¿no? Y Jesús es el hijo del Padre Celestial, ¿no? Entonces, por eso decía que está lleno este texto de ironías al mismo tiempo. Bien. Romanos 13, 6 al 7 dice, por eso mismo ustedes pagan los impuestos, dice el apóstol Pablo, porque los gobernantes están al servicio de Dios y se dedican a gobernar. Paguen a todos los que deban pagar, ya sea que deban pagar tributo, impuesto, respeto u honra, ¿no? Eso ya lo hemos visto, pero solo para repasarlo, ¿no? Entonces Jesús no estaba en contra del gobierno temporal, no porque esté de acuerdo con el César, sino porque el César es el representante de Dios. Y Dios gobierna el mundo terrenal y civil también a través de los gobernantes. Pero como decíamos hoy, Jesús lleva esta discusión terrenal aparentemente y del reino de la izquierda a un plano espiritual. Y Jesús responde a esta pregunta: ¿qué tributo merece Dios? Porque dice, den a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nadie había preguntado si es correcto dar tributo a Dios. Preguntaron solo por el César. Pero Jesús pone los puntos sobre las íes. Él desnuda el asunto en cuestión que estaba haciendo, cuál era el problema realmente en el corazón de estos
que estaban ahí debatiendo con él. Y también, por supuesto, de todo el pueblo que está alrededor. Entonces, ¿qué tributo merece Dios? Bien, Deuteronomio 26:10 dice, y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová, tu Dios, y adorarás delante de Jehová, tu Dios. Entonces, ellos tenían que traer las primicias del fruto de la tierra, ponerlo delante del altar del Señor y adorar al Señor. Mateo 4:10 dice, en el mismo contexto de la tentación de Satanás a Jesús, dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuál es el tributo que se le debe rendir a Dios? Adoración. 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 Adoración y servicio, ¿cierto? Entonces, la adoración es, y la adoración no es otra cosa que lo que nosotros, o que se traduce en el griego como liturgia. De ahí viene nuestra palabra liturgia. Nuestra adoración es nuestro servicio divino, nuestra liturgia, ¿no? Entonces, ¿qué se le debe a Dios? Bueno, eso, la adoración. El tributo de la adoración solo le corresponde a Dios. Y esta es la gran ironía de nuestro texto. Los líderes judíos, quienes debieran ser los primeros en rendir tributo a Dios y motivar al pueblo a la adoración del verdadero Dios por medio de Cristo, el Mesías prometido, son los que promueven el rechazo y el desprecio hacia este Dios, quien se manifestó en la persona del Hijo, de Jesús de Nazaret. Solo a Dios le corresponde el tributo de la adoración. Cristo es Dios mismo reclamando aquí lo que les corresponde por derecho propio, porque la verdadera adoración a Dios es en Cristo y por medio de la fe, como así lo tenemos en Juan capítulo 4 y en Hebreos 11:6. Entonces, ellos estaban hablando del tributo que les debía al César. Jesús pone el asunto en cuestión, demostrándoles cómo ellos deberían rendirle tributo, porque Cristo mismo es Dios presente en medio de ellos, y ellos le están tendiendo trampas, le están rechazando, todo lo contrario a la adoración. Ellos hacen un culto al modo del diablo, cuando deberían hacer un culto así como Dios lo estableció. Así, la iglesia del Nuevo Testamento adoró a Dios en Cristo, y la primera razón es porque Dios nos creó. ¿Recuerdan en la lectura del texto del Antiguo Testamento, de Jeremías, que una de las cosas que menciona el profeta es que el pueblo se olvidó de que Dios mismo los había creado y sostenido? Entonces, dice en Apocalipsis ahora el cántico de la iglesia triunfante, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, la carta del apóstol Juan a las diferentes iglesias en Asia Menor, por supuesto que la mayoría eran iglesias de raíces judías, pero que ya están en territorio gentil y pagano, ¿no? Entonces, fíjense cómo se está cumpliendo la profecía de que aquellos que habían sido los primeros invitados y rechazaron asistir a las bodas, después dieron lugar a que las bodas puedan ser abiertas a otros. Y cómo ahora estos otros, es decir, las naciones paganas, ahora están adorando y reconociendo a aquellos que habían negado el pueblo judío, que Dios el Señor es quien creó todas las cosas, que todo existe por su voluntad. Pero al mismo tiempo se reconoce la adoración al Cordero de Dios, es decir, no solo por la creación, porque la adoración por la creación no sería posible sin la redención. Entonces se adora también a Dios por su obra de redención, porque Él por medio de Cristo nos redimió. Así dice Apocalipsis 5, 11 al 13. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz,
El Cordero que fue inmolado, es decir, el Cristo crucificado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, toda la creación dijo, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Fíjense cómo todo cambia. Aquellos que debían reconocer a Jesús, que es la imagen viva del Dios viviente, lo rechazaron. Pero la salvación fue abierta para que todos aquellos que reconocieran a Dios en la persona de Cristo Jesús pudiera alabarlo y reconocer que Él no solamente es nuestro Redentor, el Cordero inmolado, el Cristo crucificado que murió en la cruz, sino también que Él es el creador de todas las cosas, ¿no? Y toda la creación proclama en el cántico triunfal de Apocalipsis que Jesús es el que nos redimió y que el Padre es quien nos creó. Cristo, hermanos, es la imagen de Dios. Así como el denario tenía la imagen del César, Cristo es la imagen de Dios. Jesucristo, dice el apóstol Pablo, así literalmente, es la imagen de Dios. También dice en 2 Corintios 4:4. También en Colosenses dice que Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, el Dios que no podemos ver porque va más allá de nuestro entendimiento y de nuestras capacidades, se hizo visible, se hizo accesible para nosotros por medio de Cristo. Por eso Dios se hizo hombre, para que lo podamos conocer y que podamos acercar a Él y convivir con Él. Así también dice en Hebreos 1:3 que es resplandor, que Jesús es resplandor de la gloria del Padre e imagen de su sustancia. ¿Queremos conocer al Dios verdadero? Tenemos que mirar a Cristo. Y el Cristo crucificado es el que nos muestra de que tenemos un Dios, pero no solo un Dios, sino un Dios misericordioso, que viene para servirnos y dar su vida en rescate por su pueblo perdido. Aquellos que desde el Edén, habiendo caído por la astucia de Satanás y siendo tentados por él, ahora somos reincorporados por medio de Cristo y su muerte a la comunión con el Padre. Y podemos reconocer que tenemos un Dios misericordioso, que nos creó y que nos redimió. Así pues, dice el apóstol Pablo, que los creyentes fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Y esto, hermanos, es lo que sucede, como hayamos hablado también, en el bautismo, donde somos revestidos por la justicia de Cristo, donde todo lo que es de Cristo pasa a ser nuestro. Y así por la fe recuperamos aquella imagen de Dios que habíamos perdido en el Edén. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta o duda? No, ¿está claro? ¿O comentario? Claro, está clarísimo. Bien. ¿Qué sucedió entonces? Jesús puso los puntos sobre las íes, demostró cuál era el problema en realidad, que era un problema que iba más allá de lo terrenal, de un conflicto de problemas políticos y económicos, sino que es un problema espiritual. Muestra el rechazo de los líderes judíos y del pueblo judío y de todo aquel que confía en sí mismo, en sus propias obras y méritos para con Dios, y que solo podemos acceder a Dios y conocerlo por medio de este Cristo, que es la imagen de Dios. Y finalmente, entonces, queda en evidencia otra vez que aquellos que habían planeado meter una trampa al Hijo de Dios, a Dios mismo, cayeron en su propia trampa, ¿no? ¿Mandy quiere hablar? No, apreté sin querer. Ah, bueno, bienvenida. Gracias, Pablo. Bien. Continuamos entonces. Al oír esto, los fariseos y los herodianos, los discípulos de los fariseos, se quedaron asombrados. Se quedaron, ¿recuerdan cómo decía el texto pasado? ¿Cómo se quedaron? Maravillados. Sí, pero en este maravillarse, ¿qué había pasado con aquel que no había entrado vestido adecuadamente para la boda? ¿Cómo quedó?
Mudo. Mudo. Sí. Sí, no dijo nada. Se quedó sin asunto, no, se quedaron sin palabras, porque ya tenían todo planeado para hacer tropezar a Jesús, pero Jesús, demostrando su divinidad y que conoce los intereses y los corazones de las personas, los dejó mudos, porque este asombrado no es asombrado de, oh, qué gran sabiduría, no, es asombrado de que, siendo este nos tapó la boca, ¿no? Y así se alejaron de él. Se fueron derrotados. Se fueron, pero volverán. Y fíjense cómo esto se asemeja a lo que se describe en Lucas 7:26 acerca de los demonios, donde Jesús dice que él echa a uno de la casa, a un espíritu inmundo, pero después este busca a 7 más y vuelve, ¿no? Para tomar posesión de esa casa otra vez. Entonces, esta es la dinámica también de aquellos que quieren hacer tropezar a Jesús. Derrota a uno, pero después vuelven cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que finalmente logran su cometido, porque no dejarán de insistir hasta matarlo. Y incluso en este sentido, de muchos se perdió la esperanza porque creían, estaba todo bien mientras veían a Jesús triunfar delante de los fariseos y derrotarlos en las disputas, pero cuando finalmente Jesús cae en esta trampa, en una de sus trampas, no, por supuesto, no porque ellos sean más inteligentes o más sabios, sino porque este era el plan de Dios, y finalmente Jesús es el que queda mudo delante de las acusaciones, quien no se defiende por amor a nosotros. Y este es el mismo modo en que actúa el diablo y sus demonios con nosotros, que somos hijos de Dios, porque tenemos la imagen de Cristo desde el bautismo. Los demonios y los espíritus malvados, cuando nos ven a nosotros, hijos de Dios, nos ven a Cristo, entonces ellos quieren hacer esto, quieren hacernos tropezar, quieren tendernos trampas en nuestro camino para que no lleguemos a nuestro destino final, junto con Cristo en la gloria eterna. El afán de ellos es hacernos tropezar, hacernos caer. Esto es apartarnos de la fe, sembrando dudas en nosotros y cuestionamientos contra Dios, sembrando afanes terrenales, haciéndonos buscar y preocuparnos de más por las riquezas de este mundo y por los bienes temporales. Por eso, hermanos, el Señor nos enseña a orar en el Padre Nuestro: no nos dejes caer en tentación. No nos dejes entrar en el juego del diablo. No nos dejes ser seducidos por el demonio. Y por todos aquellos que, por supuesto, porque ya lo hemos hablado, el diablo no es como aparece en las películas, que solamente posee a las personas y camina por las paredes y habla en distintas lenguas, ¿no? El diablo está presente donde está la falsa doctrina, que nos desvía nuestra fe, que nos promueve y nos hace buscar las cosas de este mundo en lugar del verdadero Dios y de la confianza y la fe en Él. Así dice en el Catecismo Menor: no nos dejes caer en tentación. En esta petición rogamos que Dios nos guarde y preserve, a fin de que el diablo, el mundo y nuestra propia carne también lucha con esto, no nos engañen ni seduzcan, llevándonos a una fe errónea, a la desesperación y a otras grandes vergüenzas y vicios. Y además, que si fuéramos tentados, porque puede pasar que seamos tentados a estas cosas, que logremos vencer y retener la victoria. Retener la victoria que ya está ganada por Cristo, que podamos aferrarnos a esa victoria. Entonces, hermanos, esto puede ser una pregunta para nosotros, para reflexionar. ¿Qué personas o cosas nos alejan de Dios? Así como los fariseos y los herodianos pretendieron alejar al pueblo de Dios, de Jesús mismo. ¿Qué personas o cosas nos alejan a nosotros de Dios, donde Él se hace presente por medio de Cristo? Esto es una pregunta que podemos hacerlo, que pueden comentarlo si se le ocurre alguna cosa, pero la idea es que podamos meditar en ello, especialmente en nuestras vidas, ¿no? Muchas veces puede ser que otras personas, seres queridos, nos seduzcan, nos prometan muchas cosas buenas, pero
que en realidad nos terminan apartando de Dios. Y sabemos que lejos de Dios no hay nada bueno. Aunque sea un trabajo con mucha mejor paga, si no me permite ir al servicio, ¿de qué me sirve? Aunque una persona que me prometa todo su amor, pero si no me permite estar en comunión con Dios en su iglesia, con mis hermanos y en torno a la palabra, ¿de qué amor me está hablando? ¿Y cómo puede serme beneficioso? Etcétera, etcétera. Pueden ser personas, pueden ser cosas que nos alejan de Dios. Ahora, ¿cuáles son las personas o cosas que nos acercan a Dios, ¿no? Y aquí hemos hablado de que Cristo mismo es Dios, o está en la presencia de Dios. Entonces, las cosas que nos acercan a Dios, o en las cuales vemos a Dios cerca de nosotros y con nosotros, es donde está Cristo. ¿Y dónde está Él? En su palabra y en los sacramentos. El bautismo no solo lo que nos acercó, no solo nos presentó a Dios, sino que nos unió, nos pegó, nos impregnó a Jesús. Nos hizo uno con Jesús, una misma cosa con Jesús. La Santa Cena, otra vez, nos reivindica como hijos de Dios. En el arrepentimiento acudimos y volvemos a estar tan unidos a Jesús que bebemos de su sangre y comemos de su carne. A tal punto es la unión como la Santa Cena nos acerca a Dios. Y por supuesto, siempre está la palabra de Dios que nos llama al arrepentimiento, que nos llama a acercarnos ante su presencia con humildad, reconociendo nuestros pecados, buscando el perdón de Dios también. Y el perdón, como es reconciliación, nos vuelve a acercar a nuestro Señor. Otra pregunta que nos podemos hacer: ¿acercamos a Dios a quienes están bajo nuestro cuidado? Y ahí podemos ver nuestras vocaciones como padre, en relación a nuestros hijos, como madre en relación a nuestros hijos, esposo o esposa, o a todos aquellos que están bajo nuestro cuidado. ¿Los acercamos a Dios o hacemos como los fariseos y los queremos hacer dudar de cuán bueno y cuán grande es nuestro Señor? Jesús mismo, hermanos, es la muestra de que Dios se acerca a nosotros, se acercó a nosotros, de que Dios está con nosotros. Por eso su nombre es Emmanuel, Dios que está con nosotros, en medio de nosotros. Y así dice el apóstol Pablo: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo mediante la cruz, sobre la cual puso fin a las enemistades. La cruz, hermanos, nos une de tal manera, la cruz de Cristo nos une de tal manera que ya no hay divisiones entre nosotros. Ya no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, como lo hemos también conversado el domingo anterior. En Jesús todos somos vueltos y sellados por medio de su sangre y reconciliados con Dios en primer lugar, pero con ese Dios que veía a su pueblo y lo aborrecía por cuán pecador era y cómo hacía, en lugar de hacer el bien en el mundo, lo ponía trampa a sus semejantes. Ahora ve en los bautizados, en los creyentes, la imagen de su Hijo y dice: este es mi Hijo amado, porque ve la sangre de Cristo derramada como aquel que nos defiende, como esa vestidura blanca que nos reviste de la justicia. Entonces ya no, la mirada de Dios sobre nosotros no es de juicio, sino por el contrario, de reconciliación, de amor, de bondad, de un padre que ama a su Hijo y lo sostiene y lo mantiene. Él vino, dice el apóstol Pablo, Jesús vino y a ustedes que estaban lejos les anunció las buenas nuevas de paz. Por medio de él tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu, una misma fe, una misma doctrina, un mismo amor. En Cristo también ustedes son edificados en unión con él para que allí habite Dios en el Espíritu.
Entonces, muchos se jactan de que tienen el Espíritu Santo, pero siempre desligado de Cristo, nunca lo ven en Cristo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo siempre y cuando tengamos a Cristo en nosotros, y a Cristo por nosotros y para nosotros. Si está Cristo en nosotros, y lo cual viene por el arrepentimiento y la fe, entonces ahí Dios también nos continúa edificando en la unión con Él, nos va fortaleciendo y construyendo también, para que, aunque nunca alcancemos la perfección en este mundo, pero sí por lo menos podamos ir creciendo en amor para con nuestros semejantes. Y que ya no tengamos trampas, no seamos aquellos que hagan mal en el mundo y que estén pensando en cómo aprovecharse de sus semejantes, sino aquellos que veamos a los que han caído en las trampas de los malvados y procuremos rescatarlos, procuremos socorrerlos, así como hizo el buen samaritano Jesús con nosotros. Y queremos concluir así, como dice el apóstol Pablo, que pues diremos, si Dios es por nosotros, si Dios está de nuestro lado, cerca de nosotros, en medio de nosotros, con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? ¿Quién podrá hacernos frente? La respuesta es nadie, nada ni nadie, ni siquiera podemos o tenemos que temer del diablo y su acechanza, que es seria, que existe, que es verdadera, pero si Dios está con nosotros, nadie puede hacernos daño, nadie hará perecernos. Y aún en medio de la prueba, tenemos la victoria junto con Cristo por medio de su sangre. Amén. Bien, para los que pedían trivia, tenemos la breve trivia. Al final, volvió la trivia. Entonces tenemos tres opciones y lo que tenemos que hacer es elegir la correcta. Hay solo una, por supuesto, en este caso. Dice, el pecado de los líderes judíos que Jesús expone aquí en nuestro texto es, o ¿cuál es el pecado que Jesús expone de los líderes judíos? Y podemos meter al pueblo también. 1, que estaban más preocupados por los impuestos del imperio que por las ofrendas en el templo. 2, el rechazo hacia él mismo como Dios en persona. O 3, que estaban reclamando por el pago del impuesto a un gobernante pagano. La 2. 3. La 2. 2. La 3 dice y se ríe, me imagino. Me escuché una risa Sí, también. Escuché 3. La 2. porque tengo a mi enemigo aquí al lado. Ah, está bien. Bien, ¿todo de acuerdo que es la 2? Sí. Bien. Ese es el punto que Jesús trae al fin y al cabo, ¿no? Que ellos mismos lo estaban rechazando a él. Y es lo que sucede en los evangelios, lo que constantemente vemos. Correcto. Cuando oramos nosotros en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en tentación, pedimos, 1, que Dios nos libre de ser seducidos por doctrinas perversas que nos apartan de la fe en Cristo. 2, que nos mantenga firmes en escuchar y aprender la palabra de buena gana y en comunión con sus sacramentos. 3, que aleje de nosotros todo tipo de cuestionamientos a Dios y los deseos mundanos. O 4, todas las anteriores. 4. 4. ¿Todos de acuerdo? 4. 4, no sé si todo. 4. Sí, la 4. 4, bien. Correcto. Todas esas cosas pedimos cuando decimos no nos dejes caer en tentación. Bien, la forma en que los creyentes somos hechos a imagen de Dios es 1, por imitación de Cristo siguiendo su ejemplo. 2, por medio de la predicación de la palabra y los sacramentos. O 3, un poco de ambos. La forma en que los creyentes somos hechos a imagen de Dios es por imitación de Cristo, siguiendo su ejemplo, por medio de la predicación de la palabra y los sacramentos, o un poco de ambos. Un poco de ambos. Extraña esa pregunta, la 3, un poco de ambos. Es como capciosa. O las dos. Irónica, Un poco de irónica. ambos. La palabra de hoy.
por La medio 2. de la predicación de la palabra y los sacramentos. Bien, algunos dicen 2, otros dicen 3. Bien, Paulo. los luteranos dicen 2, otros dicen 3. No, chiste. ¿Quién? A ver, ¿quién dice? Que la más completa para uno obviamente es mirándoles las dos, porque por medio de predicación de palabra y sacramento. Y también la uno dice, no sé si la palabra imitación estaría correcta, pero también Claro, es seguir que su ejemplo. A ver, Mandy, tú dijiste 2, ¿cierto? yo dije 2, sí. ¿Podrías explicarlo? Mira, más que nada porque yo me tomo de la verdad bíblica de que nosotros no hacemos, o sea, nada de lo que nosotros somos para Dios, que Dios ve en nosotros, tiene que ver con nosotros mismos, sino que es por la predicación de la palabra y los sacramentos. O sea, por imitación de Cristo me estaría invitando a un acomodo más del ser humano a Dios, que claro que es deseable, pero no tiene que ver con haber sido hechos a imagen de Dios. Excelente, Mandy. Muchas gracias. Y dice imitación. Excelente. De hecho, cuando hablamos de la salvación por gracia, por medio de la fe y por medio de Cristo, hablamos de las dos, ¿no? Porque Cristo está presente ahí y Él es el que Dios nos hace, por medio de la palabra y de los sacramentos, nos hace a su imagen. No es algo que nosotros hacemos. Entonces, no es que nosotros imitando a Cristo o siguiendo el ejemplo o cumpliendo la ley vamos a llegar a ser la imagen de Dios. Eso es lo que dirían los fariseos en todo caso. Y tampoco es mitad y mitad, tampoco es lo que se conoce como sinergismo o con colaboración de obras, ¿no? No es solamente por lo que Dios hace. Y Dios hace en su palabra y sacramentos. Por supuesto, como decíamos, al estar en comunión con palabra y sacramentos, Dios mismo nos hace a imagen de Dios y eso en un sentido es seguir el ejemplo de Cristo, pero no somos nosotros lo que lo hacemos imitándolo o buscándolo, sino es Dios mismo el que lo hace en nosotros. Porque donde hay fe también hay obras. Bien. ¿Quedó claro? Sí. Bien. La adoración o el culto verdadero o el servicio divino a Dios es, 1, desear recibir de Dios el perdón de los pecados, la gracia y la justicia. 2, ofrecer y presentar a Dios nuestros dones y bienes. O 3, un poco de ambos. A 1. 1. ¿Todos de acuerdo? No sé, 1. Recuerden que adoración es una palabra usada por diferentes iglesias, incluso de distintas maneras, que en muchos casos tiene que ver con, o está lidiado o está relacionado a lo que nosotros hacemos, pero en realidad adoración se traduce después como liturgia, o la misma palabra después se va a definir como liturgia, que tiene que ver no con lo que nosotros hacemos, sino con lo que Dios hace por nosotros. Que en realidad está todo relacionado a la misma pregunta, es como la misma pregunta en diferentes palabras, ¿no? Desear recibir. Pero el Entonces texto, ahí la diferencia es que nosotros queremos que Dios nos dé, recibimos. Exacto. Eso, de hecho, el 1 es lo que las confesiones luteranas definen como el verdadero culto del Evangelio, que es que deseemos recibir de Dios perdón de pecados, gracia y la justicia, porque solo Dios tiene para darnos eso, porque nosotros no podemos llegar a eso por nosotros mismos. En cambio, el segundo punto se lo define como el culto de la ley, que es que nosotros vamos a ofrecer y presentar a Dios nuestros dones y bienes, y eso se lo entiende como adoración. No, adoración es a lo que Dios hace, a lo que Dios nos da, porque es por medio de la fe, y la fe es un don de Dios también. Tampoco es un poco de ambos. Entonces, por supuesto que nosotros como cristianos podemos ofrecer y presentar a Dios nuestros dones y bienes, pero eso no es parte de la adoración. Eso es otra cosa, eso es parte de la vida cristiana.
Eso no juega parte en la salvación. Eso sería como el fruto del haber recibido el perdón. Exacto, exacto. Bien, ¿se entendió? Sí. Sí. Bien, recuerden, el cántico de la iglesia del Apocalipsis es por lo que el Cordero hizo en la cruz, el Cordero inmolado que obtuvo la victoria y él es digno de recibir honra y riqueza, no de lo que el Cordero hizo en nosotros, sino de lo que él hizo en la cruz. Por supuesto que hace cosas en nosotros, no estamos negando lo otro, pero estamos solamente poniendo las cosas en su lugar. Bien, hermanos, ¿alguna duda o pregunta? ¿O comentario? ¿O reproche? Pablo, tal vez el concepto de alabanza, pregunto, ¿no? El Ujú. concepto de alabanza podría estar más asociado al ofrecer a Dios nuestros dones y bienes. Depende, pero generalmente a veces alabanza y adoración, eh, por ejemplo, depende incluso en algunas traducciones de la Biblia, pero si vamos a hablar, por ejemplo, de un canto de alabanza, Sí, tiene que ver también con el reconocimiento de lo que Dios ha hecho por medio de Cristo, o porque Él nos salvó, porque Él nos rescató, porque Él nos creó, ¿no? Creación o redención, y es parte de la santificación. Entonces, no es parte del culto o de la salvación en sí, pero sí es, como dijimos hoy, fruto de esa salvación. Entonces, un corazón que fue redimido alaba y da su alabanza a Dios, ¿no? Pero cuando hablamos de adoración, por ejemplo, en los luteranos en Estados Unidos que hablan inglés, ellos pueden hablar del servicio divino como worship, y worship se traduce como adoración. Lo que pasa es que a veces, en el lenguaje evangélico, a veces esta palabra se confunde, y se confunde con con cosas que nosotros hacemos. ¿Sí? ¿Se entiende? sí. Bien. Por ejemplo, la misma palabra, le voy a dar un ejemplo, por ejemplo, en Argentina. En Argentina, en algunos casos, se dejó de usar la palabra culto. Allá cuando dicen vamos al servicio, muchos dicen vamos al culto. Lo que pasa es que culto, estrictamente, por definición, tiene que ver con algo que yo ofrezco a Dios. Pero lo que sucede en el servicio divino no es propiamente lo que yo voy a ofrecer a Dios, sino es lo que yo voy a recibir de Dios. Entonces también se está como cambiando. Yo no sé si acá es común eso también de llamar culto a las reuniones de la iglesia. Sí, en A el mundo nosotros, cristiano en general, sí. Claro, sí, pero por eso digo, pero nosotros, pero aquí yo las veces que he escuchado servicio divino, pero bueno, por eso digo, se cambió la palabra para darle un sentido más apropiado a lo que enseñan, por lo menos en los evangelios. No quiere decir que antes creían otra cosa, solamente para que no haya esta confusión que a veces hay, de que cuando hablamos de adoración hablamos o pensamos en algo que nosotros hacemos, ¿no? igual la palabra culto la entendemos nosotros nomás, los que no son católicos, porque la gente de afuera le llama la atención, porque culto es muy mal visto, es como un culto de una secta, Claro. secreto, algo como medio diabólico. Claro, es cierto. Bueno, eso en Chile, eso me ha pasado también, que culto es una palabra que más rara también. En Argentina no pasa. En Argentina culto no suena tan feo. Pero sí, en inglés sí. Un cult es una secta directamente, ¿no? Claro. Bien. En alemán, por ejemplo, se usaba Gottesdienst, que es el servicio de Dios o el servicio divino, ¿no? Pero bien. Muy bien, hermanos. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús hasta la vida eterna. Amén. Amén. Vamos a cantar ahora las últimas 2 estrofas de nuestro himno.
que todos los seres que hiciera tu mano, que pueblan la tierra y el aire y el mar, unidos proclamen tus glorias eternas y den-te alabanza, Señor, sin cesar. El nombre sagrado del Dios de los cielos, aúna bendiga la gran creación, y llegue el Cordero sentado en el trono, el dulce tributo de su adoración. Confesemos nuestra fe con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Cantemos nuestro canto de la oración de la en este caso, el Nunc Dimittis. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, ha llegado el momento de la oración de la Iglesia. Para el Señor en tu misericordia, respondemos, escucha nuestra oración.
Oh Señor, libra a tu pueblo con tu poder y concédenos gracia suficiente en todas nuestras necesidades y en las necesidades de todas las personas. Pidamos al Señor que abra los ojos de los ciegos a la luz de su palabra y que abra los oídos de los sordos con la voz de su evangelio. Y que el Señor abra el camino para que todos conozcan las riquezas de su gracia, el don del perdón y la promesa de vida en Cristo. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oremos al Señor para que levante evangelistas que sean testigos del Santo Evangelio y predicadores que testifiquen del poderoso acto de liberación en la cruz por el cual nosotros hemos sido salvados, y para que el Señor bendiga a su iglesia y a todos los obreros que en él trabajan, que nos sirven en su nombre. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oremos al Señor para que nos enseñe a confiar no en nuestras obras, sino en su palabra, y para que tengamos una fe firme para resistir en todo tiempo de prueba y tentación. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oremos al Señor para que bendiga nuestra nación con paz y armonía, y para que nuestro Señor bendiga al presidente, a gobernadores, a todos los legisladores, alcaldes y también jueces, y que gobierne también sabiamente mediante aquellos que nos protegen y nos defienden contra todos los que amenazan nuestra salud e integridad en nuestra tierra. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oremos al Señor para que sane a los enfermos de nuestra comunidad, para que le dé alivio a aquellos que sufren, para que consuele a todos los que lloran y que dé paz a todos los moribundos. Especialmente oramos por la salud de nuestro hermano Carlos, por su familia. Oramos por la recuperación también de Fernando y de Roberto, luego de haber pasado por momentos difíciles de salud. Oramos también por la salud de nuestra hermana Fernanda y a todos aquellos que están en nuestro corazón. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oramos al Señor también en nombre de quienes sirven en vocaciones muy delicadas y que requieren mucha dedicación y exposición a los peligros, por los médicos y las enfermeras, por los que realizan investigaciones médicas y a quienes que trabajan para combatir las enfermedades y terminar con ellas, especialmente por aquellos que cuidan a las personas más vulnerables, como los pobres y los ancianos. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oremos al Señor por la renovación de nuestras vidas familiares y personales, de oración y devoción, intercediendo por todos los necesitados y los que se han dedicado a la obra del Señor. Como así también te rogamos por aquellos hermanos que, cautivos de sus propios pensamientos pecaminosos y perniciosos, y también seducidos por el actuar del diablo, hoy se encuentran apartados de la comunidad de tu Santa Iglesia, para que los traigas, buen pastor, de vuelta a tu rebaño. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oremos al Señor por aquellos que comulgan en este día, para que les dé fe para recibir sus dones en arrepentimiento, para que sea genuino, para que puedan recibir también su cuerpo y sangre para beneficio en esta copa y este pan. Señor, también te pedimos por nuestra comunidad, para que pronto podamos ser servidos por la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en el sacramento del altar y en medio de nuestra comunidad. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oremos al Señor por nuestra sana y buena mayordomía de su creación, por un uso fiel de todos los dones que Él nos da, por corazones agradecidos por todos los bienes que tenemos y que nos gozamos, para que podamos honrar al Señor tanto con nuestras palabras como así también con nuestras obras. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oremos al Señor para que no olvidemos a quienes nos entregaron el depósito sagrado y nos enseñaron la fe, como así también lo hizo el evangelista Lucas, y unámonos a ellos para transmitir la fe a aquellos que están por venir. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oremos al Señor, hermanos, finalmente,
para que podamos todos nosotros permanecer firmes e inamovibles en la fe y que podamos perseverar hasta el día de su venida nuevamente. Allí cuando nos reunamos con todos los que nos han precedido en la fe y que ya descansan de sus labores, para así vivir también eternamente en su presencia y cantar la alabanza y la adoración sin fin. Esto te lo pedimos por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Visita nuestro hogar, oh Señor, y en tu gran misericordia, defiéndenos de todos los peligros y riesgos de esta noche. Por amor de tu único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, mediante Jesucristo, tu amado Hijo, porque nos has protegido con tu gracia en este día. Te rogamos que nos perdones todos los pecados que hayamos cometido y que por tu gran misericordia nos guardes de todos los peligros de esta noche. En tus manos encomendamos el cuerpo, el alma y todo lo que es nuestro. Tu santo ángel nos acompañe para que el maligno no tenga ningún poder sobre nosotros. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.